Guía de estudio, el Sílabus de Pío IX. El Sílabus de Pío IX, publicado en 1864 junto con la encíclica Quanta Cura, es un documento de gran importancia en la historia de la Iglesia Católica. Fue redactado por mandato del Sumo Pontífice para condenar y proscribir los errores y doctrinas falsas de la época. Se presenta como un conjunto de errores y doctrinas falsas y perversas, condenadas, proscritas y reprobadas por la suprema autoridad del Sumo Pontífice en sus encíclicas, alocuciones consistoriales y letras apostólicas. La autoridad de este documento es considerada pontificia, del magisterio docente, universal e infalible de la Iglesia de Jesucristo. A continuación, se presentan algunas de las proposiciones del sílabus mencionadas y condenadas en el texto, junto con su correspondiente doctrina católica, y una refutación de su error, y proposiciones del sílabus y su condenación. Las proposiciones se presentan tal como son citadas en la fuente, seguidas de su condena y la doctrina católica opuesta. Proposición V. La revelación divina es imperfecta, y por lo mismo sujeta al continuo progreso indefinido, correspondiente a los adelantos de la razón humana. Condenación. Esta proposición fue condenada por la autoridad del Papa Pío IX en su encíclica Qui Pluribus, 9 de noviembre de 1846, y en la alocución Máxima Quidem, 9 de junio de 1862. Doctrina católica. La divina revelación no es imperfecta, antes perfecta, y por lo tanto, no está sujeta a progreso continuo e indefinido, sino, todo lo más, al mayor conocimiento de las inteligencias solícitas, y diligentes en el estudio de las verdades altísimas que en ella se contienen. La razón humana, por sí sola, padece extravíos cuando anda independiente de la revelación divina. Refutación. Afirmar la imperfección de la revelación divina es una blasfemia escandalosa, ya que el autor de la revelación es Dios, cuyas obras son perfectísimas. Implicaría que la bondad y sabiduría del revelador divino no son infinitas, destruyendo la idea esencial de Dios. Proposición 8. Como la razón humana debe equipararse a la religión, la ciencia teológica ha de ser tratada en la misma forma que la filosófica. Condenación. Esta proposición fue condenada por el sílabus de Pío IX y representa el semirracionalismo moderado. Doctrina católica. Las verdades sobrenaturales, objeto de la sagrada teología, no pueden ser tratadas ni demostradas como la razón humana expone los principios de la filosofía. La filosofía debe servir a la religión, no dominarla. Refutación. Esta doctrina es contraria a la distinción entre ciencia y fe, y a la inmutabilidad de la fe. Atribuye a la razón humana fuerzas que no le competen y anula los derechos de la Iglesia. Proposición 9. Todos los dogmas de la religión cristiana, sin excepción, son objeto de la ciencia natural o de la filosofía, y la humana razón, cultivada solamente con el estudio histórico, puede, por sus principios y fuerzas naturales, llegar a la verdadera ciencia de todos los dogmas, aun los más misteriosos, con tal que le hayan sido propuestos como objeto. Condenación. Condenada por Pío IX en sus cartas gravísimas, 11 de diciembre de 1862, y Tuas Libenter, 21 de diciembre de 1863. Doctrina católica. Todos los dogmas de la religión cristiana no son objeto de la ciencia natural o de la filosofía, y la razón humana, cultivada con la historia, no puede, por sus propias fuerzas, llegar a la verdadera ciencia de todos los dogmas, aunque se los hayan propuesto por objeto. Refutación. Esta proposición supone erróneamente que solo existe el orden de conocimiento filosófico natural para toda verdad. El Concilio Vaticano I anatematiza a quien diga que la revelación divina no contiene verdaderos misterios o que todos los dogmas pueden entenderse, y demostrarse por principios naturales de la razón. La razón humana tiene límites y no puede comprender los misterios divinos. Proposición X. Siendo una cosa el filósofo y otra la filosofía, tiene aquel derecho y debe de someterse a la autoridad que admita como verdadera, pero la filosofía ni puede ni debe someterse a ninguna autoridad. Condenación. Condenada por Pío IX en las cartas gravísimas, 11 de diciembre de 1862, y Tuas Libenter, 23 de diciembre de 1863. Doctrina católica. Aunque sean cosa distinta el filósofo y la filosofía,
Ambos a dos pueden y deben someterse a la autoridad legítima. Refutación. Esta proposición comete dos errores graves, que el filósofo solo se somete a la autoridad que él admita, y que la filosofía no debe someterse a ninguna autoridad. Es una negación de la autoridad de la Iglesia, y un intento herético de independencia de la filosofía. Proposición 11. No solamente no debe la Iglesia corregir nunca los excesos de la filosofía, sino que, antes bien, debe tolerar sus errores, y dejarla que se corrija a sí propia. Condenación. Condenada por Pío IX en sus letras gravísimas inter, 11 de diciembre de 1862. Doctrina católica. La Iglesia debe siempre, que sea menester, corregir a la filosofía, sin tolerar sus errores, ni dejar que ella se corrija a sí propia. Refutación. La Iglesia tiene el cargo divino de guardar el depósito de la fe, y rechazar lo que sea contrario a ella. Tolerar errores filosóficos dañinos la haría responsable de la perversión de las almas. La filosofía no es soberana, sino sierva de la teología. Proposición 12. Los decretos, dice, de la sede apostólica y de las congregaciones romanas, impiden el libre progreso de la ciencia. Condenación. Condenada por Pío IX en sus letras Tuas Libenter, 21 de diciembre de 1863. Doctrina católica. Los decretos de la Santa Sede, y de las congregaciones romanas no impiden el libre progreso de la ciencia, ni los adelantos del verdadero saber. Refutación. La historia no muestra un solo decreto pontificio enemigo del progreso de la ciencia. Esta es una doctrina jansenista condenada. Proposición 13. El método, dice, y los principios con que los antiguos teólogos escolásticos cultivaron la teología, ya no conviene a las necesidades de nuestro tiempo y al progreso de la ciencia. Condenación. Condenada por Pío IX en su carta Tuas Libenter, 21 de diciembre de 1863. Doctrina católica. Hoy, como antes, convienen a las necesidades actuales y al progreso de las ciencias el método, y los principios con que los teólogos escolásticos cultivaron la teología. Refutación. Esta proposición es errónea y escandalosa. La nueva apologética semirracionalista destruye la tradición católica, y desprecia la enseñanza de los santos padres. La Iglesia, a través de varios papas, siempre ha defendido a los escolásticos. Los principios escolásticos son los dogmas de la fe católica y la revelación divina, inmutables y necesarios para el verdadero progreso de la ciencia. Proposición 14. La filosofía se ha de tratar sin tener para nada en cuenta la revelación sobrenatural. Condenación. Proscrita por Pío IX en su carta Tuas Libenter, 21 de diciembre de 1863. Doctrina católica. La filosofía debe tratarse teniendo siempre en cuenta la revelación sobrenatural. Refutación. Esta proposición es una innovación de los semirracionalistas alemanes que buscan la independencia ilimitada de la filosofía. Prescindir de la razón divina, origen de la revelación sobrenatural, es confesarse ateo. La verdad revelada facilita la solución de grandes problemas que la razón humana sola no puede resolver. Proposición 15. Es libre todo hombre para abrazar, y profesar la religión que guiado por la luz de la razón juzgare verdadera. Implied, as the source states the condemned idea. Condenación. Condenada por Pío IX en su encíclica Qui Pluribus, 9 de noviembre de 1846, y en la alocución, 9 de diciembre de 1854. Doctrina católica. Los hombres no pueden alcanzar la salvación eterna en la fe y culto de cualquier religión. Es necesario tener por cierto que quienes viven en ignorancia de la religión verdadera, si tal ignorancia es invencible, están exentos de toda culpa delante de Dios, pero su salvación se debe a la verdadera Iglesia. Refutación. Esta proposición encierra el puro racionalismo, y la independencia absoluta de la razón humana, que considera todas las religiones como de origen humano e iguales. Fuera de la Iglesia, no hay salvación posible es la tesis católica, aunque se explica que la ignorancia invencible exime de culpa, y que se puede pertenecer al alma de la Iglesia. Proposición 17. A lo menos se deben concebir buenas esperanzas sobre la salvación eterna de todos los que no se hallan en la verdadera Iglesia de Jesucristo. Condenación. Condenada por Pío IX en su alocución singular y quadam,
diciembre de 1854, y en la encíclica Quanto Conficiamur, 10 de agosto de 1863. Doctrina católica: no deben concebirse buenas esperanzas sobre la salvación eterna de aquellos que no se hallan en la verdadera Iglesia de Cristo. Refutación: esta proposición busca escandalizar contra la tesis de los teólogos católicos: fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Aunque la ignorancia invencible exime de culpa ante Dios, la salvación sigue siendo a través de la Iglesia. Proposición 18. El protestantismo no es más, sino una forma diversa de la verdadera religión cristiana, y lo mismo se puede agradar a Dios en él, que en la Iglesia católica. Condenación: condenada por la Iglesia. Doctrina católica: el protestantismo no es una forma diversa de la verdadera religión, sino una falsa secta, distinta en su esencia del catolicismo. Ningún protestante consciente agrada a Dios en él y se salva, a menos que esté en brazos de la Santa Madre Iglesia verdadera. Refutación: el protestantismo nace protestando contra la Iglesia católica romana, de ahí su nombre. Niega artículos esenciales de la fe católica. Es un sistema religioso sin autoridad divina y sin centro de unidad, que ha engendrado el liberalismo y la revolución social. Proposición 19. La Iglesia no es verdadera y perfecta sociedad enteramente libre, ni goza de los derechos propios y constantes a ella dados por su divino fundador, sino que toca a la autoridad civil determinar cuáles sean los derechos de la Iglesia, y los límites dentro de los cuales pueda ejercerlos. Condenación: proscrita y reprobada por Pío IX en sus alocuciones Singular y Quadam, 9 de diciembre de 1854, Multis Gravibusque, 17 de diciembre de 1860, y Maxima Quidem, 9 de junio de 1862. Doctrina católica: la Iglesia es una sociedad verdadera, perfecta y libre, que goza de derechos propios y constantes dados por su divino fundador, y no es potestad de la autoridad civil determinar sus derechos o sus límites. Refutación: Jesucristo fundó la Iglesia con magistrados apostólicos a quienes comunicó plenos poderes para su dirección y gobierno. La Iglesia gozó y goza de sus derechos propios y perpetuos. Ningún soberano ni autoridad terrenal puede determinar los derechos de la Iglesia. Proposición 21. La Iglesia no tiene potestad para definir dogmáticamente ser la religión católica la única verdadera. Condenación: condenada en las letras apostólicas de Pío IX Multiplices Inter, 10 de junio de 1851. Doctrina católica: la Iglesia tiene potestad para definir dogmáticamente que la religión católica es la única verdadera. Refutación: la autoridad de la Iglesia le fue dada por Jesucristo sin limitación. La Iglesia es la depositaria de la palabra de Dios y está divinamente instituida para enseñar, predicar y definir con magisterio infalible. Negar esta potestad a la Iglesia es escarnecer sus justos mandamientos y ridiculizarla. Proposición 22. La obligación que liga absolutamente a los maestros y escritores católicos se limita a las cosas propuestas por juicio infalible de la Iglesia, como dogmas de fe que todos deben creer. Condenación: condenada por Pío IX en la carta al arzobispo de Frisinga Tuasliventer, 21 de diciembre de 1863. Doctrina católica: la obligación que ligaba a los maestros y escritores católicos no se limita solo a lo propuesto con juicio infalible por la Iglesia como dogma de fe, sino que se extiende a las verdades propuestas, divinamente reveladas, por el magisterio de la Iglesia. Refutación: limitar la obligación a las verdades ya definidas implicaría que los primeros cristianos no estaban obligados a creer verdades aún no definidas. La Iglesia también tiene la misión de velar por el depósito dogmático, y enseñar verdades no inmediatamente reveladas pero íntimamente relacionadas con la salvación. Los católicos deben someterse a las decisiones doctrinales de las congregaciones pontificias, y a los puntos de doctrina admitidos por el consentimiento común de la Iglesia. Proposición 23. Los romanos pontífices y los concilios ecuménicos se han extralimitado en los límites de su potestad, y usurparon los derechos de los príncipes, y aún erraron al definir las cosas tocantes a la fe y a las costumbres. Condenación: condenada por Pío IX en sus letras apostólicas Multiplices Inter,
10 de junio de 1851. Doctrina católica. Los romanos pontífices y los concilios ecuménicos no se han extralimitado ni usurparon los derechos de los príncipes, ni han errado al definir las cosas tocantes a la fe y a las costumbres. Refutación. Quienes hacen estas acusaciones no han probado sus afirmaciones. La Iglesia, divinamente fundada, tiene derecho al ejercicio de su ministerio con absoluta libertad e independencia. Las acusaciones de usurpación y error son calumnias que buscan despojar a la Iglesia de sus derechos. Proposición 24. La Iglesia no tiene derecho de reprimir, por medio de penas temporales, a quienes violan sus leyes. Condenación. Condenada en 1851 por Pío IX en la encíclica Quanta Cura. Doctrina católica. La Iglesia tiene el derecho de reprimir a quienes violan sus leyes con penas temporales. Refutación. La potestad de imponer penas temporales aflictivas ha sido una verdadera necesidad para el cumplimiento de las leyes divinas y eclesiásticas. La Iglesia ha usado esta potestad coercitiva desde su cuna, imitando a Jesucristo y los apóstoles. La doctrina de San Bernardo afirma que tanto la espada material como la espiritual pertenecen a la Iglesia. Concilios como el de Nicea ejercieron poder coercitivo temporal. Proposición 25. Además de la potestad inherente al episcopado, hay otra potestad temporal que le ha sido concedida expresa o tácitamente por el imperio civil, la cual, por lo tanto, puede ser revocada cuando a éste le plazca. Condenación. Condenada por Pío IX en sus letras apostólicas, 22 de agosto de 1851. Doctrina católica. Además de la potestad inherente al episcopado, no hay otra temporal que le haya concedido el imperio civil, ni expresa, ni tácitamente, sin que tampoco le pueda ser revocada cuando al mismo le plazca. Refutación. Si la autoridad eclesiástica desapareciera, sería la necesaria independencia de la Iglesia para gobernar. La Iglesia es superior al Estado por su fin sobrenatural. La Iglesia recibió su potestad directamente de Jesucristo, no de los gobiernos. Proposición 28. A los obispos no es lícito, sin la venia del gobierno, promulgar, ni siquiera las letras apostólicas. Condenación. Condenada por Pío IX en su alocución Nunquam For, 15 de diciembre de 1856. Doctrina católica. Es lícito a los obispos, sin licencia de los gobiernos, promulgar las letras apostólicas. Refutación. Esta proposición ata las manos de los obispos para publicar cualquier ley eclesiástica. Es una tiranía insoportable de las conciencias. Jesucristo no mandó a sus discípulos pedir permiso a los monarcas para predicar. La historia demuestra que los apóstoles y sus sucesores predicaron sin licencia civil. Sujetar a la Iglesia a la voluntad de príncipes mutables destruiría su unidad y misión. Proposición 29. Las gracias concedidas por el romano pontífice deben reputarse nulas, si no han sido pedidas por medio del gobierno. Condenación. Condenada por Pío IX. Doctrina católica. Las gracias, favores y privilegios alcanzados de la Santa Sede no deben reputarse nulas si no fueron informadas o elevadas por los respectivos gobiernos. Refutación. Esta proposición busca un trastorno del orden social, al querer que gracias secretísimas pasen al dominio público, violando el fuero interno de la conciencia. El romano pontífice puede conceder gracias y dispensa sin miramiento a las disposiciones de los gobiernos. Proposición 31. Debe desaparecer enteramente el fuero eclesiástico en las causas temporales de los clérigos, ya sean civiles, ya criminales, y esto sin consultar la silla apostólica, aunque reclame. Condenación. Condenada por Pío IX en su alocución Acervissimum, 29 de septiembre de 1851, y Nunquam For, 15 de diciembre de 1856. Doctrina católica. No debe desaparecer el fuero eclesiástico en las causas temporales de los clérigos, sean civiles o criminales, y siempre se ha de consultar a la Santa Sede Apostólica. Refutación. El fuero eclesiástico es un derecho sagrado de exención de la jurisdicción secular, basado en la potestad de las llaves dada por Cristo a San Pedro y los apóstoles. La historia muestra que la Iglesia ha juzgado sus propias causas desde el principio. Proposición 33.
no pertenece solamente a la potestad eclesiástica de jurisdicción por derecho propio, innato dirigir la enseñanza de las materias teológicas. Condenación, condenada por Pío IX en su carta al arzobispo de Frisinga to Ashley Venter, 21 de diciembre de 1863. Doctrina católica, solo a la potestad eclesiástica de jurisdicción pertenece, y toca por derecho propio y nativo dirigir la enseñanza de las materias teológicas. Refutación, esta proposición busca dar participación a la autoridad civil en la dirección de la enseñanza teológica. El Concilio Vaticano I define que todos los fieles están ligados por subordinación jerárquica, y obediencia a la Iglesia en todo lo referente a la fe, costumbres, disciplina y gobierno. Solo la Iglesia es depositaria de la revelación divina, y tiene la misión de enseñar y formar a sus ministros. Proposición 34. La doctrina de quienes comparan al romano pontífice con un príncipe libre que obra en la Iglesia universal, es doctrina que prevaleció en la Edad Media. Condenación, condenada por Pío IX en sus letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Doctrina católica, la doctrina de los que comparan al romano pontífice como un príncipe libre y que obra en la Iglesia universal, ha prevalecido y debe prevalecer en todas las edades. Refutación, la proposición busca pintar la Edad Media como bárbara para desacreditar la autoridad papal. Sin embargo, los papas, desde San Pedro, ejercieron una autoridad suprema e independiente sobre toda la Iglesia, incluso en los primeros siglos. La historia demuestra su libertad de acción y jurisdicción universal antes, durante y después de la Edad Media. Proposición 35, nada impide que, por decreto del Concilio General, o por acto de todos los pueblos, el sumo pontificado se traslade del obispo romano, y de la ciudad de Roma a otro obispo y a otra ciudad. Condenación, condenada por Pío IX en sus letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Doctrina católica, la potestad del sumo pontificado se halla unida inseparablemente al obispo de Roma. Refutación, la autoridad suprema de San Pedro, y sus sucesores en Roma es de institución divina. La sede romana es la piedra fundamental de la Iglesia, matriz de todas las iglesias, y origen de la unión religiosa. Proposición 36. La definición dada por un concilio nacional ninguna otra discusión admite, y la administración civil puede hacer que la cosa quede dentro de estos términos. Condenación, condenada por Pío IX en sus letras Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Doctrina católica, la autoridad del Concilio Nacional no es indiscutible ni suprema, sino que la autoridad del Papa es la suprema y decisiva. Refutación, erigir un concilio nacional como autoridad indiscutible, y suprema es suprimir la potestad infalible de las llaves del romano pontífice y llevar al cisma. La frase Roma locuta, causa finita demuestra que la autoridad final reside en el Papa. Proposición 37. Pueden establecerse iglesias nacionales sustraídas y enteramente separadas de la autoridad del romano pontífice. Condenación, condenada por Pío IX en su alocución Multis Gravibusque, 17 de diciembre de 1860, y Handudum Cernimus, 18 de marzo de 1861. Doctrina católica, no se pueden establecer iglesias nacionales enteramente sustraídas, y separadas de la autoridad del romano pontífice. Refutación, la pretensión de establecer iglesias nacionales independientes de Roma es la misma que la de los concilios nacionales. La historia muestra que las iglesias separadas de la sede romana terminan sometidas al poder civil y pierden la unidad de la fe. Proposición 38, a la división de la Iglesia en oriental y occidental contribuyeron las excesivas arbitrariedades del romano pontífice. Condenación, condenada por Pío IX en sus letras apostólicas, 22 de agosto de 1853. Doctrina católica, no contribuyeron las pretendidas arbitrariedades del romano pontífice a la división de la Iglesia en oriental y occidental. Refutación, los acusadores no señalan ni determinan dichas arbitrariedades.
El cisma griego se debió a la ambición de Focio, quien se atrevió a excomulgar al Papa, y acusar a la Iglesia occidental con fundamentos falsos. Proposición 39. El Estado, origen y fuente de todos los derechos, goza de cierto derecho completamente ilimitado. Wording extracted from the text. Condenación, condenada por Pío IX, la sana filosofía y la recta razón católica. Doctrina católica, Dios es el origen y fuente de todos los derechos. Refutación, esta es una teoría diabólica que llama estadolatría, que reniega de Dios para adorar al Estado y a la razón humana. Proposición XL, la doctrina de la Iglesia católica es contraria al bien, y a los intereses de la sociedad humana. Condenación, condenada por Pío IX en su encíclica Quanta Cura, 8 de diciembre de 1864. Doctrina católica, la doctrina de la Iglesia católica no se opone al bien ni a los intereses de la sociedad civil, sino que es fuente perenne de civilización positiva y luz disipadora de tinieblas. Refutación, la doctrina de la Iglesia católica no es invento de hombres, sino revelación divina del mismo Dios creador. Es eminentemente social, amiga y defensora de la familia y de los individuos, prescribiendo la virtud y penando el vicio, buscando la perfectibilidad humana y el reinado de la justicia. Proposición 43, la potestad laica tiene autoridad para rescindir, declarar y hacer nulos los convenios solemnes llamados concordatos, sobre el uso de los derechos pertenecientes a la inmunidad eclesiástica, y esto, sin consentimiento de la sede apostólica con la cual se hicieron, y a pesar de sus reclamaciones. Condenación, condenada por Pío IX en su alocución in consistoriali, 1 de noviembre de 1850, y multis gravibusque, 17 de diciembre de 1860. Doctrina católica, la potestad laica no tiene autoridad para rescindir, declarar y hacer nulos los concordatos sin el consentimiento de la sede apostólica, debiendo oír y atender a sus reclamaciones. Refutación, es inicua y escandalosa. Los concordatos son convenios entre sociedades independientes, y la Iglesia es una sociedad perfecta y espiritual, no súbdita del Estado. La Iglesia, por su naturaleza superior, no rescinde ni anula concordatos sin contar con los gobiernos. Proposición 44. La autoridad civil puede mezclarse en las cosas pertenecientes a la religión, a las costumbres y al gobierno espiritual. Puede, pues, juzgar de las instrucciones que los pastores de la Iglesia dan en cumplimiento de su cargo, para dirección de las conciencias, y hasta puede resolver acerca de la administración de los sacramentos y de las disposiciones necesarias para recibirlos. Condenación, proscrita y condenada por Pío IX en su alocución in consistoriali, 1 de noviembre de 1850, y máxima quidem, 9 de junio de 1862. Doctrina católica, la autoridad civil no puede mezclarse en las cosas religiosas, morales y espirituales, ni en el gobierno eclesiástico, ni juzgar las instrucciones pastorales, ni tomar parte en la administración de los sacramentos. Refutación, esta proposición busca convertir a los reyes en pontífices, arrogándose atribuciones espirituales que no les competen. Las dos potestades, civil y eclesiástica, son distintas y tienen esferas propias, aunque ambas proceden de Dios. Proposición 45. Todo el régimen de las escuelas públicas en que se instruye la juventud de un Estado cristiano, si solo en algún modo se exceptúan los seminarios episcopales, puede y debe ser atribuido a la autoridad civil, y en tal manera, que no se reconozca en ninguna otra autoridad el derecho de inmiscuirse en la disciplina de las escuelas, en el plan de estudios, en la colación de grados, en la elección o aprobación de los maestros. Condenación, condenada y reprobada por Pío IX en las alocuciones in consistoriali, 1 de noviembre de 1851, y quibus luctuosissimis, 5 de septiembre de 1851. Doctrina católica, no se puede ni debe atribuir a la autoridad civil el régimen total de las escuelas públicas, se debe reconocer a otra autoridad, distinta de la secular, el derecho de inmiscuirse en la disciplina, plan de estudios, colación de grados y elección de profesores. Refutación, los padres y la Iglesia tienen un derecho natural y sobrenatural, respectivamente, a la educación de los hijos. La Iglesia,
como depositaria de la verdad, tiene autoridad primordial para aprobar o reprobar la disciplina escolar, la enseñanza y los maestros. La historia demuestra la intervención benéfica de la Iglesia en la educación. Proposición 46. Hasta en los mismos seminarios clericales el plan de estudios está sujeto a la autoridad civil. Condenación, reprobada y censurada por Pío IX en la alocución Nunquam For, 15 de diciembre de 1856. Doctrina católica, en los seminarios clericales, el plan de estudios no está sujeto a la autoridad civil. Refutación. El Estado carece de autoridad y derecho originario en la educación de la juventud, menos aún en los seminarios, que son de carácter eclesiástico. Solo la Iglesia tiene la misión de formar sacerdotes y ministros. La historia eclesiástica demuestra que los seminarios fueron fundados y dirigidos por obispos y la Iglesia, sin intervención civil. Proposición 47. El buen orden de una sociedad civil pide que las escuelas populares abiertas para los niños de cualquier clase del pueblo, y en general los institutos públicos para enseñar las letras y ciencias más elevadas y para mirar por la educación de la juventud, estén exentos de toda autoridad eclesiástica, de su injerencia y acción moderadora, y que se hallen sometidos al pleno derecho de la autoridad civil y política, según el deseo de los gobernantes, y la exigencia de las opiniones comunes de la época. Condenación, reprobada por Pío IX en su carta al arzobispo de Friburgo Cum non sine, 14 de julio de 1864. Doctrina católica, no exige la sociedad civil la ausencia de autoridad eclesiástica en las escuelas, ni las ideas comunes de la época. Refutación, esta proposición busca secularizar la instrucción, monopolizar la educación y arrebatar a la familia y la Iglesia su derecho a educar. El buen orden de la sociedad pide la intervención de la Iglesia para conservar el respeto a la autoridad y la moral cristiana. La Iglesia fomenta la ciencia y las letras, habiendo fundado numerosas escuelas y universidades. Proposición 48. Los católicos pueden aprobar un sistema de educación que esté separado de la fe católica y de la potestad de la Iglesia, y que solo tenga por objeto, a lo menos, principalmente, la ciencia de las cosas naturales, y lo que se limita a la vida social de este mundo. Condenación, reprobada por Pío IX en la carta al arzobispo de Friburgo Cum non sine, 14 de julio de 1864. Doctrina católica, no pueden los católicos aprobar sistemas de educación separados de la fe católica y de la potestad de la Iglesia, los cuales miren solo, o principalmente, a la ciencia de las cosas naturales, y a lo que se limita la vida social del mundo. Refutación, separar la Iglesia de la ciencia es atentar contra la ciencia misma. El hombre tiene alma y cuerpo, necesitando alimento espiritual y corporal. Educar a la juventud sin Dios es crear generaciones de ateos y criminales. La separación de la educación de la autoridad religiosa lleva al desorden y la corrupción. Proposición 49. La autoridad civil puede impedir a los prelados, y a los pueblos la libre y mutua comunicación con el Romano Pontífice. Condenación, condenada por Pío IX y el Concilio Vaticano I. Doctrina católica, la comunicación de la Suprema Cabeza con los pastores y los rebaños no puede ser lícitamente impedida ni sujeta al poder secular. Refutación, esta proposición destruye la constitución divina de la Iglesia, ya que el Papa es la cabeza suprema y universal de la Iglesia, con quien debe tener comunicación completa y libre. Interrumpir esta comunicación es como cortar los miembros del cuerpo del origen de la vida. Proposición L. La autoridad civil tiene por sí propia derecho de presentar los obispos, pudiendo exigir de ellos que se encarguen del gobierno de las diócesis antes de recibir de la Santa Sede la institución canónica y las letras apostólicas. Condenación, reprobada por Pío IX en su alocución Nunquam For, 15 de diciembre de 1856. Doctrina católica, la autoridad civil no tiene derecho propio para presentar obispos, ni puede exigir que se encarguen del gobierno de las diócesis antes de recibir la institución canónica y las letras apostólicas de la Santa Sede. Refutación, esta doctrina es temeraria, priva injustamente a la Iglesia de sus derechos y pisotea su institución divina.
El derecho de presentación de obispos es una prerrogativa pontificia concedida por los papas en favor de monarcas beneméritos de la Iglesia, no un derecho propio de los príncipes. Los órdenes conferidos sin el llamamiento de la potestad eclesiástica son nulos. Proposición Li. Hasta tiene derecho el gobierno secular para deponer a los obispos del ejercicio de su ministerio pastoral, y no está obligado a obedecer al romano pontífice en lo concerniente a la creación de obispados y de obispos. Condenación. Condenada en las letras apostólicas Multiplices Inter, 10 de junio de 1851, y la Alocución Acervissimum, 27 de septiembre de 1852. Doctrina católica. El gobierno secular no tiene derecho para deponer a los obispos, ni está obligado a desobedecer al romano pontífice en la creación de obispados y obispos. Refutación. Esta doctrina es anárquica y contraria al orden divino. Si el Estado pudiera suspender o deponer obispos, sería superior a la Iglesia, lo cual es absurdo ya que la materia no es superior al espíritu. La Iglesia tiene derecho a arreglar lo concerniente a sus territorios episcopales. Proposición 52. El gobierno puede, por derecho propio, alterar la edad prescrita por la Iglesia para la profesión religiosa, tanto de hombres, como de mujeres, e intimar a todas las comunidades religiosas que no admitan sin su permiso persona alguna a la profesión. Condenación. Condenada por Pío IX en su alocución Nunquam For, 15 de diciembre de 1856. Doctrina católica. Los gobiernos no pueden, por propio derecho, alterar la edad prescrita por la Iglesia para la profesión religiosa, ni ordenar a las comunidades religiosas que no admitan sin su licencia persona alguna a la profesión. Refutación. El Concilio de Trento fijó la edad para la profesión sin pedir permiso a ningún poder humano. Los institutos religiosos dependen de la autoridad divina de la Iglesia, no de los poderes civiles. El Estado debe proteger, no abolir, las leyes protectoras de los institutos monacales. Proposición 53. Se deben abolir las leyes que protegen la existencia de las familias religiosas, y las que sancionan sus derechos y obligaciones, y aún el gobierno civil puede prestar ayuda a todos los que quieran separarse de la vida religiosa que abrazaron, y romper los votos solemnes. Implicitly from the texts discussion. Condenación. Condenada y declarada nula por Pío IX en su alocución Cum Saepe. También excomulgó a quienes propusieron, aprobaron o ejecutaron tales decretos. Doctrina católica. El Estado no debe abolir las leyes que protegen a los institutos monacales, ni facilitar la ruptura de los votos religiosos. Refutación. Esta proposición busca la ruina de los institutos religiosos. Los monasterios son escuelas de saber y virtud, y han sido protectores de la cultura y benefactores de la sociedad. Proposición 54. Los reyes y los príncipes, no solo están exentos de la jurisdicción de la Iglesia, sino que son superiores a ella en dirimir las cuestiones. Condenación. Reprobada por Pío IX en sus letras apostólicas Multiplices Inter, 10 de junio de 1851. Doctrina católica. Los reyes y los príncipes no están exentos de la jurisdicción de la Iglesia ni son superiores a ella al dirimir las cuestiones jurisdiccionales eclesiásticas. Refutación. El Papa es pastor supremo y padre común de todos los fieles, incluidos los reyes. Los príncipes cristianos están sometidos al vicario de Jesucristo en lo espiritual. La historia muestra que emperadores como Constantino, Justiniano y Carlomagno reconocieron la supremacía espiritual de la Iglesia. Proposición 55. La Iglesia debe separarse del Estado y el Estado de la Iglesia. Condenación. Condenada y reprobada por los papas Gregorio XVI, Pío IX y León XIII. Doctrina católica. La Iglesia y el Estado no deben separarse, ya que en cierto sentido forman el mismo organismo, cuya cabeza es el romano pontífice. Refutación. Siendo el Estado y sus individuos bautizados y cristianos, constituyen la Iglesia de Dios. El sabio pontífice León XIII afirmó que es pernicioso separar la Iglesia del Estado. Proposición 57. La ciencia de las cosas filosóficas y de las costumbres, como también las leyes civiles, pueden y deben prescindir de toda autoridad divina y eclesiástica. Condenación.
condenada por Pío IX en la alocución Máxima Quidem, 9 de junio de 1862. Doctrina católica, la ciencia de las cosas filosóficas, de la moral y las leyes civiles, no pueden ni deben prescindir de la autoridad divina y eclesiástica. Refutación: esta proposición es contraria a la fe y doctrina católica, a las leyes divinas y eclesiásticas, y a la ley y justicia natural y eterna. Proclama la libertad de cátedra y pensamiento, lo cual es inicuo y perverso. Proposición 58. No deben reconocerse más fuerzas que las residentes en la materia, y todas las reglas de las costumbres, como toda honestidad, se deben poner solo en acumular, y aumentar por cualquier medio las riquezas, y en el gozar de los placeres sensuales. Condenación: condenada en la alocución Máxima Quidem, 9 de junio de 1862, y en la encíclica Quanto Confiamur, 10 de agosto de 1863. Doctrina católica: deben reconocerse otras fuerzas además de las propias de la materia, y no consiste toda regla moral y honestidad en acrecentar de cualquier modo las riquezas ni en gozar de los placeres de los sentidos. Refutación: el pensamiento y la voluntad son operaciones inmateriales que proceden de facultades espirituales, probando la existencia de fuerzas y sustancias distintas de la materia. La verdadera honestidad moral no se reduce a la acumulación de riquezas o placeres sensuales. Proposición 59. Un hecho, por solo haber resultado satisfactorio para el autor, debe ser acatado y aceptarse como ya consumado. Reconstructed from the text's explanation. Condenación: condena la doctrina de los hechos consumados. Doctrina católica: un hecho satisfactorio para su autor no lo convierte en moralmente aceptable ni debe ser acatado si es injusto. Refutación: esta teoría implica que si un robo o una invasión resultan exitosos, deben aceptarse sin protesta, lo cual es contrario a la razón, la Iglesia y el buen sentido. Proposición 63. Es lícito negar la obediencia a los monarcas legítimos y rebelarse contra ellos. Reconstructed from the text's explanation. Condenación: condenada por Pío IX. Doctrina católica: es ilícito, herético, impío, escandaloso y antisocial negar la obediencia a los monarcas legítimos y rebelarse contra ellos. Refutación: el poder de quienes gobiernan el Estado es una comunicación del poder divino, revistiendo dignidad sobrehumana, por lo cual los ciudadanos deben someterse, y obedecer a los príncipes como a Dios. Proposición 68. La Iglesia no tiene potestad para establecer impedimentos dirimentes del matrimonio, sino que tal potestad pertenece a la autoridad civil, la cual debe quitar los hoy existentes. Condenación: condenada por Pío IX en sus letras apostólicas Multiplices Inter, 10 de junio de 1851. Doctrina católica: la Iglesia tiene potestad para establecer impedimentos dirimentes del matrimonio, y no pertenece tal a la autoridad secular, que no debe suprimir los hoy día existentes. Refutación: esta proposición es herética. La potestad de la Iglesia para establecer impedimentos matrimoniales le fue concedida por Cristo, no por los príncipes. Si la autoridad civil interviniera, se invadiría el hogar y las costumbres cristianas. Proposición 69. La Iglesia, en el curso de los siglos, comenzó a introducir los impedimentos dirimentes, no por derecho propio, sino usando del que le prestó la autoridad civil. Condenación: reprobada por Pío IX en las letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Doctrina católica: la Iglesia introdujo y estableció desde los siglos más remotos y por derecho propio, no prestado de los príncipes civiles, los impedimentos dirimentes. Refutación: esta proposición es una consecuencia de la falsa premisa de que el episcopado tiene una potestad temporal concedida por el poder civil. Proposición 70. Los cánones tridentinos que lanzan censuras de anatema contra quienes niegan a la Iglesia facultad de establecer impedimentos dirimentes, o no son dogmáticos, o deberán entenderse de esa misma potestad prestada. Condenación: proscrita por Pío IX en sus letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Doctrina católica:
Los cánones tridentinos que lanzan censuras de anatema contra quienes niegan a la Iglesia facultad de establecer impedimentos dirimentes, son dogmáticos y han de entenderse de potestad propia inherente y no prestada de los príncipes. Refutación: los cánones de un concilio ecuménico publicados bajo pena de excomunión son dogmáticos. El Concilio de Trento definió puntos de fe sobre el matrimonio y sus impedimentos. Proposición 72. El clero puede casarse. Condenación: condenada. No es cierto que el casamiento del clero católico traería ventajas. Doctrina católica: la Iglesia, desde su cuna, ha procurado que sus ministros sean castos y continentes, dando preferencia al estado de continencia y castidad. Refutación: la historia y estadísticas demuestran que el celibato del clero no es perjudicial para la población. Proposición 73. En fuerza del contrato meramente civil, puede existir verdadero matrimonio entre cristianos, y es falso que el contrato matrimonial de los cristianos sea siempre sacramento o que sea el mismo contrato nulo si no hay sacramento. Condenación: condenada por Pío IX en varios documentos, incluyendo las letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851, y alocuciones como Acervissimum, 27 de septiembre de 1852, y Multis Gravibusque, 17 de diciembre de 1860. Doctrina católica: en virtud del contrato meramente civil, no puede existir verdadero matrimonio entre cristianos, y es cierto que el contrato matrimonial de los cristianos es siempre sacramento. Refutación: para los cristianos, el matrimonio es un sacramento de institución divina, que une el contrato y el sacramento de forma inseparable. Proposición 74. Las causas matrimoniales y los esponsales pertenecen, por su naturaleza, al tribunal civil. Condenación: condenada en las letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851, y la alocución Acervissimum, 27 de septiembre de 1852. Doctrina católica: las causas matrimoniales y los esponsales pertenecen, por su naturaleza, al tribunal eclesiástico. Refutación: el Concilio de Trento definió que las causas matrimoniales pertenecen a los jueces eclesiásticos. El matrimonio entre cristianos es un sacramento, y por lo tanto, su juicio y todo lo que le concierne es competencia exclusiva de la Iglesia. Proposición 75. Los hijos de la Iglesia cristiana y católica disputan entre sí mismos sobre la compatibilidad del reino temporal y espiritual. Condenación: condenada en las letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Doctrina católica: los hijos de la Iglesia cristiana católica no disputan entre sí mismos sobre la compatibilidad del reino temporal y espiritual. Refutación: la proposición busca sembrar la división y el conflicto entre los católicos. El principado territorial civil del Papa es legítimo, concedido por la providencia divina, y útil para su libertad e independencia. Proposición 76. La abolición del principado civil de que la Santa Sede goza, conduciría mucho para la libertad y felicidad de la Iglesia. Condenación: condenada en varios documentos de Pío IX, incluyendo la alocución Quibus Quantisque, 20 de abril de 1849, y Cum Catholica Ecclesia, 26 de marzo de 1860. Doctrina católica: la abolición del principado civil de la Santa Sede no conduce a la libertad y felicidad de la Iglesia. Refutación: la providencia divina dispuso que el romano pontífice tuviera un poder civil para asegurar la plena libertad requerida para el desempeño de su ministerio apostólico. Los pueblos fieles no tendrían plena confianza en un papa sometido a un gobierno secular. Proposición 77. Conviene en nuestra época que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de cualquier otro culto. This is presented as the Catholic truth, which implies the condemned proposition is its negative, i.e., that it does not be no right for the Catholic religion to be held as the only religion of the state, excluding others. Condenación: la proposición que niega esto fue condenada por Pío IX en su alocución Nemo Vestrum, 26 de julio de 1855. Doctrina católica: conviene en nuestra época, y siempre, que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado,
con exclusión de cualquier otra. Refutación: promover la libertad de cultos y la libertad de conciencia pública es irracional y contrario a derecho. Proposición 78. Por eso en algunos países católicos se ha provisto laudablemente por la ley, que a los hombres que entran en ellos se les permita el ejercicio público de su culto. Condenación: reprobada por Pío IX en la alocución Acervissimum, 27 de septiembre de 1852. Doctrina católica: en algunos países católicos se ha provisto, desgraciadamente, por la ley, que a los hombres venidos a ellos les sea permitido practicar su culto en público. Refutación: esta proposición no solo tolera, sino que transige con cultos inmorales e injustos. La Iglesia ha sido intolerante con herejes y errores, porque la verdad no transige con el error. Proposición 79. Es ciertamente falso que la libertad civil de cualquier culto, y la plena facultad a todos concedida de manifestar pública y claramente sus opiniones y pensamientos, conduzca a la más fácil corrupción de los ánimos y de las costumbres de los pueblos, y a propagar la peste del indiferentismo. Condenación: condenada por Pío IX en su alocución Nunquam for, 15 de diciembre de 1856. Doctrina católica: no es falso, sino cierto, que la libertad de cultos y de manifestar clara y públicamente sus opiniones y pensamientos, conduce más fácilmente los ánimos y las costumbres de los pueblos a la corrupción y propaga la peste del indiferentismo. Refutación: esta proposición promueve el indiferentismo y el ateísmo, siendo perniciosa para la sociedad. Proposición 80. El romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y la civilización moderna. Condenación: condenada por Pío IX en su alocución Handudum, 18 de marzo de 1861. Doctrina católica: el Papa y la Santa Madre Iglesia no pueden reconciliarse ni avenirse con el liberalismo, las libertades reprobadas, el falso progreso ni la mentida civilización. Refutación: la proposición busca dar al traste con la Iglesia, la Santa Sede y el orden público. La Iglesia condena el falso progreso, el libertinaje y la mentida civilización, pero fomenta la verdadera civilización, las letras, las artes y las ciencias. 3. Glosario de términos clave. Sílabus de Pío IX, documento papal de 1864 que condena una lista de 80 proposiciones, consideradas errores de la época moderna, especialmente en relación con la filosofía, la razón, la moral, la sociedad civil y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Encíclica Quanta Cura, carta encíclica de Pío IX publicada el 8 de diciembre de 1864, que acompaña y sirve de escolta al sílabus, condenando declaraciones osadas de la incredulidad racionalista. Alocución Letras apostólicas, diferentes tipos de documentos papales. Una alocución es un discurso papal, a menudo pronunciado en un consistorio. Las letras apostólicas son documentos de menor solemnidad que una encíclica o bula, pero con autoridad vinculante. Son medios a través de los cuales el Papa ejerce su magisterio. Magisterio infalible, la autoridad de la Iglesia y del Papa para enseñar en materia de fe y moral sin posibilidad de error, especialmente cuando se definen dogmas de fe o se pronuncian juicios ex cátedra. Semirracionalismo hermesianismo, un sistema filosófico teológico, asociado con Georg Hermes, que intentó poner la razón como norma suprema para conocer y demostrar todas las verdades, incluyendo las sobrenaturales, dejando de lado la autoridad divina o el testimonio de Dios. El sílabus lo condena como racionalismo moderado. Jansenismo o jansenistas, movimiento teológico del siglo XVII, que, entre otras cosas, se caracterizaba por una estricta moral y una tendencia a limitar la gracia. En el contexto de este texto, se les asocia con el regalismo, y la intromisión del poder civil en asuntos eclesiásticos, y la reducción de la autoridad de la Iglesia. Regalismo regalistas, doctrina y práctica política que defiende los derechos del monarca, regalías, sobre la Iglesia dentro de su territorio, buscando someter la autoridad eclesiástica al poder civil. Libre examen, principio protestante que defiende la interpretación personal de las Sagradas Escrituras por parte de cada individuo, sin someterse a la autoridad de la Iglesia.
El texto lo presenta como el origen de muchos errores filosófico-liberales y del libre pensamiento. Libre pensamiento, corriente de pensamiento que aboga por la libertad de pensamiento y opinión, a menudo en oposición a la autoridad religiosa o dogmática. El texto lo asocia con el ateísmo y la anarquía. Exequatur passe regio, derecho o permiso que el poder civil se arrogaba para revisar y autorizar la publicación de documentos pontificios o decisiones eclesiásticas en su territorio. El texto lo condena como usurpación de los derechos de la Iglesia. Apelación a Babusú, derecho que los tribunales civiles se atribuían para juzgar y corregir supuestos abusos de la autoridad eclesiástica. El sílabus lo condena como contrario a la independencia de la Iglesia. Concordato, convenio o tratado solemne entre la Santa Sede y un Estado para regular las relaciones entre la Iglesia y el gobierno en un determinado territorio. Fuero eclesiástico, derecho sagrado por el cual los clérigos están exentos de la jurisdicción de los tribunales seculares, y son juzgados por los tribunales de la Iglesia. El sílabus condena su abolición. Escolástica, corriente filosófica y teológica predominante en la Edad Media, caracterizada por su método riguroso y sistemático en el estudio de las ciencias sagradas y profanas. El sílabus defiende su validez y pertinencia. Concilio Vaticano, I, concilio ecuménico celebrado entre 1869 y 1870, que, entre otras cosas, definió la infalibilidad papal y la primacía del romano pontífice. El texto lo cita varias veces como confirmación de las condenas del sílabus. Concilio de Trento, concilio ecuménico, 1545-1563, que abordó la reforma de la Iglesia y la doctrina católica frente a la reforma protestante. Es citado en el texto en relación con el matrimonio, el clero y la fundación de seminarios. Hechos consumados, doctrina condenada por el sílabus que sostiene que un hecho, por el simple hecho de haberse realizado y ser satisfactorio para su autor, debe ser aceptado sin objeciones, sin considerar su justicia o moralidad. Indiferentismo, la creencia de que todas las religiones son igualmente válidas o que la salvación se puede lograr en cualquier religión. El sílabus lo condena enfáticamente. 3. Cuestionario para la reflexión actual. Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reflexionar sobre la relevancia de las condenaciones del sílabus en el contexto actual. 1. Relación entre fe y razón, en la era digital, ¿cómo se manifiesta la tensión entre la razón humana autónoma, libre de autoridad divina y eclesiástica, y la fe, tal como se discute en las proposiciones 8, 9, X, 11 y 14? ¿Qué desafíos surgen hoy para la Iglesia ante nuevas formas de conocimiento y pensamiento que pretenden prescindir de la revelación? 2. Autoridad de la Iglesia versus Estado, las proposiciones 19, 24, 25, 28, 29, L y Li abordan la independencia y potestad de la Iglesia frente al poder civil. En un mundo secularizado, ¿de qué manera se sigue manifestando el intento de la autoridad civil por limitar la acción de la Iglesia o de poner a sus ministros? ¿Cómo defiende la Iglesia su autonomía en este contexto? 3. Educación y moral pública, las proposiciones 45, 46, 47 y 48 tratan sobre la educación. En la actualidad, ¿cómo se ve la influencia de la Iglesia en los sistemas educativos públicos? ¿Qué argumentos se usan para promover una educación separada de la fe católica, y cuáles serían las implicaciones según la perspectiva del sílabus? 4. Libertades modernas, las proposiciones 77, 78, 79 y 80 condenan ciertas libertades modernas, de culto, de expresión, progreso, liberalismo. ¿Cómo se conciben y defienden estas libertades en la sociedad contemporánea? ¿Podría la tolerancia actual llevar a un indiferentismo religioso o a la corrupción de las costumbres como advierte el sílabus? 5. Patrimonio y autonomía eclesiástica, las proposiciones 52 y 53 hablan de la abolición de leyes que protegen a las comunidades religiosas y sus bienes. ¿Ha desaparecido la tendencia de los gobiernos a intervenir en el patrimonio y la autonomía de las instituciones religiosas?
¿De qué forma se manifiestan hoy los desafíos a la propiedad eclesiástica y la libertad de las órdenes religiosas? 6. Unidad de la Iglesia y primado papal. Las proposiciones 34, 35, 36, 37, 38 y 49 discuten la autoridad del Romano Pontífice y la unidad de la Iglesia. Siguen existiendo tendencias que buscan fragmentar la Iglesia o disminuir la autoridad del Papa. ¿Cómo se refuerza el papel del obispo de Roma en la actualidad? 7. Matrimonio y sacralidad. Las proposiciones 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 abordan el matrimonio. ¿Cuáles son las principales tensiones actuales entre la concepción católica del matrimonio, como sacramento y con impedimentos eclesiásticos, y las leyes civiles o las costumbres sociales? ¿Cómo percibe la Iglesia el matrimonio civil hoy en día en contraste con lo afirmado en el sílabus? Fin de la guía.